Amén, mi hermano. Puede abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 1 al 3. Salmos, capítulo 69, versículo 1 al 3. Me da un fuerte amén cuando ya lo tenga. Si no, pues está ahí en pantalla nuestro hermano Enrique, y ahí nos tiene los versículos. Amén. Vamos a leer la palabra del eterno Dios, Santo de Israel. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Hermano, esta tarde vamos a hablar algo que no muchos les gusta hablar, y es algo porque no nadie les gusta ser sinceros con uno mismo. El título de esta tarde es Grito de Angustia. Muy pocos nos gusta aceptar que necesitamos ayuda. Es como aquel que necesita ayuda médica, que no le gusta ir al hospital hasta que ya está en crisis y no se logra controlar, asiste. Así somos muchos de los cristianos que estamos en este lugar. Nos descarriamos, nos alejamos de la presencia de Dios y decimos estar bien porque no hay una enfermedad, no hay una necesidad en ese momento. Pero cuando viene la tribulación y viene la dificultad, nosotros queremos que Dios nos responda de manera inmediata. El grito de angustia se da, y hay dos escenarios que vamos a ver más adelante, pero el grito de angustia que yo he logrado conocer en mi corta vida es uno, el amor de una madre cuando su hijo se le muere en sus brazos. He logrado ver cuando un hijo pierde a su madre con cáncer, y he logrado ver cuando una madre pierde a un hijo en un accidente. Diferentes escenarios, pero bajo un mismo sentimiento. Ese grito de angustia de no saber qué hacer, por decir es mi culpa, qué sucedió, qué hice mal, es cuando usted y yo, quizás algunos de ustedes acá, están o han estado en ese lugar donde nadie le gusta, de angustia. ¿Y cuál es ese lugar de angustia en el cual hablo? En el cual usted y yo ya agotamos todas las soluciones humanamente posibles, financieramente posibles y médicamente posibles. Pero hay una solución que no hemos agotado. Y decía el predicador, nos estábamos ayer, decía en la noche, hay una puerta que siempre dejamos de último en tocar, y es la del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca he entendido por qué los humanos, los seres humanos, hablo hasta mi persona, de todos, dejamos siempre a Dios en último lugar, cuando Dios debería ser el primer lugar en nuestro momento de quebranto, en nuestro momento de dolor. No va a ser el familiar, no va a ser el amigo, porque todos al final nos van a dejar, pero hay alguien que no lo va a dejar en ese grito de angustia, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allá estábamos nosotros en ese grito de angustia, o estamos en ese grito de angustia en que nadie nos comprendía. Y yo me remonto a eso porque muchas veces no entendemos el dolor y no somos empáticos con aquellos que tienen necesidad, porque muchas veces nosotros estamos bien económicamente, hablo también emocionalmente. No entendemos a aquel que padece de ansiedad, no entendemos a aquel que padece quizás autismo, no entendemos el tipo de personalidad, no entendemos a aquel que realmente no es sociable, y comenzamos muchas veces a alejar a las personas, y no entendemos que tanto ellos como nosotros en algún momento, en nuestro momento de angustia, no queremos que nos señalen, queremos una mano amiga. Iglesia, eso es lo que nos falta a nosotros, ser una mano amiga en una congregación y en un mundo de problemas. Usted dirá, ¿por qué mundo de problemas? Yo le digo, llevo 8 años trabajando por misericordia de Dios para la misma empresa, y todos los días tengo problemas. O sea, todos los días se resuelven diferentes problemas, y lo traigo a la vida personal. Todos los días, no me va a dejar mentir, es un problema diferente. ¿Qué pasa el día lunes? Se acabó el gas. Hay que solventar un problema y una necesidad. El siguiente, el martes, se acabó la comida o la leche del niño. Hay que ir a comprar leche del niño. Es una necesidad y es un problema. Viene el 15, el 30 del mes, los pagos, una necesidad y un compromiso de pago, que algunos
quizás ni siquiera estamos al día. Y decimos: Señor, que no sea cristiano el que esté viendo mi documento, porque va a decir que soy yo. Señor, que no sea ningún hermano de la iglesia. Y así comenzamos. ¿Por qué? Porque comenzamos a temer, porque sabemos que muchas veces nosotros no logramos salir adelante con todo. Pero hay algo que Dios esta tarde nos quiere decir: no es en sus fuerzas ni en mis fuerzas, es en las fuerzas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su único deber y mi deber es agotar humanamente posible todo lo que yo puedo hacer, dar el paso de fe, y de lo imposible déjeselo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que mandó a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí, aquel que sí conoce también un grito de angustia, aquel que hablaba de semana el pastor, hablando de que se sintió desconsolado y sintió que Jesús se había sentido abandonado, pero no había sido abandonado. Es un sentimiento que el silencio de algunos, no nos gusta el silencio de Dios, pero en el silencio de Dios también debemos de aprender que Dios va a responder en el tiempo perfecto, y que los desiertos y el silencio de Dios, tanto como los no de Dios, son necesarios para el crecimiento espiritual de todo aquel que le busca y le cree que le hay. Eso es lo que sucede. Todos queremos muchas veces prosperidad, totalmente. Todos queremos aquello que no haya enfermedad. Claro, todos queremos que haya sanidad en nuestra vida. Pero también Dios quiere que entendamos que Dios quiere una iglesia con carácter espiritual. ¿Y cuál es aquella iglesia con carácter espiritual? Aquella que no lo mueve la tribulación, aquella que no se va en contra de Dios porque llegó la enfermedad, aquella que a pesar de la dificultad entiende que el no de Dios es tan bueno como el sí de Dios, y que el desierto con Dios es mejor que el desierto sin Dios, y que Dios está en todo momento y en cada instante de nuestra vida. Y en esta tarde, en el grito de angustia que tú puedes estar, en la tribulación, no lo veas como grito, en la necesidad que tú puedas estar, se te descarrió un hijo, un nieto, un sobrino, se te perdió un negocio, se te vino abajo la vida financiera que tenías como calculada, se te vino abajo el trabajo, se te vino abajo el negocio. Pero te pregunto, ¿eso es lo que dice el ser humano? ¿Qué ha dicho Dios? Si Job perdió todo y le volvió a dar más, ¿qué te excluye a ti que Dios no te puede dar más de lo que ya tuviste? El proceso muchas veces no lo entendemos porque nos aferramos a lo que ya estamos. Nos aferramos y nos conformamos a lo que tenemos en este momento. Y no nos gusta crecer, no nos gusta dar el paso de fe. ¿Por qué? Porque estoy cómodo. Iglesia, a Dios le encanta que tú y yo crezcamos. Créeme que a Dios es el primero, que es el que está aplaudiendo cuando tú les estás exaltando en medio de tu necesidad. Créeme que Dios es el primero que mira a su hijo y a su hija, que en medio de su enfermedad Él alza sus manos, en medio de que le falta la respiración, Él se postra y dice: Señor, yo aquí estoy. Que en medio de que no anda ni un centavo en la bolsa, Él dice: Señor, contigo lo tengo todo. Que en ese momento que su padre le lo maltrató, que su madre lo negó, que lo dejaron todos, pero con todo eso Jehová nos va a recoger y Él nos va a alentar. ¿Cómo no te va a aplaudir Dios si Él es el mejor padre que puedes tener? Yo no he conocido a un Dios que abandona. Todavía David lo tuvo que reconocer. David, aquel que falló, aquel que pecó. Es cierto, hablemos de lo bonito de David, pero también hablemos que era un ser humano tal cual como usted y como yo, con errores y fallos. Pero dijo: joven fui y envejecido, y nunca he visto justo desamparado. Y nunca lo va a ver, mi hermano, porque todo aquel que le busca a Dios tiene que saber que tiene al Rey de Reyes y el dueño de todo de su lado. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y usted y yo estamos haciendo esa parte. Algunos ya están desde la mañana, otros están quizás hasta orando desde el día anterior, pero lo que Dios quiere ver es que usted le busque. Cuando usted le busque, que deje sus cargas. Y vamos a ver dos escenarios principales. El primer escenario va a ser de una persona que ora y fue criticada dentro de la misma casa de oración.
Y vamos a ver el otro escenario donde alguien que ora y Dios le dijo no. No nos gusta a nadie que nos digan no, porque es como el niño. Dígale a un niño que quiere una paleta, dígale que no. La mayoría se enoja, hace berrinche, o si le hace caso, se sienta pero se enoja, pero no está de acuerdo con el no. Y así somos nosotros. Nosotros muchas veces queremos en nuestro tiempo y en nuestra necesidad. Pero vamos a ver, para ir avanzando, vamos a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. 1 Samuel, versículo 10. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tengan? Amén. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Siempre hay alguien pendiente cuando usted busca al Señor. Tenga esa atención ahí. Y mire el 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Nos quedamos hasta ahí. Hermano, estaba Ana y muchos estábamos como Ana, orando. Nos estábamos cansados de llamar, nuestra garganta se había enronquecido y no hallábamos solución a nuestro problema. Y Ana estaba desesperada porque quería tener un hijo, quería tener un milagro, así como usted y yo quizás vino esta tarde por un milagro que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores lo puede cumplir. La necesidad que hoy usted y yo tenemos que depositarlas en el Señor. Pero hay algo que también tiene que ir acompañado de esa parte, y es la responsabilidad de las bendiciones que Dios nos va a entregar. Muchas veces las bendiciones no llegan a nuestra vida porque no somos responsables con las bendiciones que Dios nos ha dado. Y dice la palabra de Dios: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y muchos no hemos pasado esa parte de abundancia porque aún no hemos aprendido a vivir con lo poco que el Señor nos da. Y entonces usted y yo lloramos en la necesidad, nos volvimos como Ana y lloramos amargamente, decir: Señor, no sé cómo voy a hacer. Señor, tengo los recibos ya hasta aquí, no le contesto al banco y llegan 79 llamadas, 100 llamadas en un día y no les contesto. ¿Por qué? Porque no tengo para pagar. Y dice: Señor, ya no quiero ir. Qué triste es ver cuando tú abres la nevera y no hay nada, ni siquiera un litro de leche, porque llegó la necesidad y la escasez a tu hogar. Qué difícil es cuando tú llega la enfermedad y quizás un familiar está enfermo y no alcanza ni siquiera para poder comprar un medicamento. Y dice: Señor, ¿cuándo caí en esa necesidad? ¿Cuándo caí en ese momento triste? Y en ese momento, ¿cuándo voy a salir? Créeme, yo sé que es estar ahí. Yo sé que es estar en el momento que tú estás en el trabajo y no tienes ni una cora para moverte. Y lo primero que recibes de una iglesia, no vamos a ir de una iglesia, no solo de esta, de todas, de alguien de la iglesia te va a decir: hermano, si quiere viene al culto. Hermano, qué bárbaro, se había perdido. Y quizás el hermano estaba pasando la peor historia de su vida. Aquí estaba Ana, que la tuvo por ebria, Elí. ¿Y Ana qué estaba haciendo? Pasando su momento más agónico delante de la presencia de Dios. Tú y yo podemos estar en ese escenario cuando llegó la necesidad, pero Dios no deja abandonados a sus hijos ni a sus hijas. Y esa necesidad que hoy puedes tener va a ser el testimonio del mañana, va a ser el testimonio donde tu vida va a ser ejemplo para demás personas. Pero primero tenemos que ser responsables de las bendiciones que nos llegan en este momento. Cuando seamos responsables con esas bendiciones, Dios va a abrir los cielos para nosotros y las bendiciones abundantes para que podamos ser administradores. Mi hermano, yo quisiera decirle, mi hermano: no, tranquilo, Dios siempre lo va a bendecir. No, mi hermano, créame que Dios lo enseña a ser responsable a la buena o la mala. Una de dos.
Pero Dios nos enseña a ser responsables y a aprender a que somos humanos y fallamos, y que así como el de la par se pudo equivocar, todos los que estamos acá podemos cometer cualquier tipo de error. Sin embargo, el único que no le va a fallar es aquel que vive y reina para siempre. Eso es todo, mi hermano. Y le digo, hermano, la tuvieron a Ana por ebria, y ahí estaba Ana, y ahí la estaban viendo. Yo digo, ¿y Elí qué hacía viendo a Ana solo por orar? Yo digo, ¿por qué no llegó y le puso manos, oró por ella, o se puso a la par? Había tantas opciones humanamente, que no lo dice la Biblia. ¿Por qué? Pero digo, en mi mente había tantas opciones que me imaginen si nosotros hubiéramos visto a alguien así en la congregación y le diga, hermana, yo pensé que estaba ebria. Créame que su corazón se puede doler, se puede entristecer. Pero créame que si usted y yo le extendemos la mano a alguien que está caído, cuando usted y yo caigamos, porque mire, hermano, dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Porque no estamos exentos. Podamos extender esa mano y llegue Dios a darnos la bendición. Y continuando, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, el 12, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Dos cosas nos enseñó aquí Ana. Una, no se amedrentó por la crítica que recibió de Elí. Le dijo, no, yo estoy derramando mi alma a aquel que me puede salvar y me puede dar mi milagro. Esta tarde, mi hermano, Dios quiere que usted y yo derramemos nuestra alma en aquel que puede hacer el milagro. Derrame sus necesidades, agarre todas sus cuentas y arrodíllese y diga, Señor, yo no puedo pagar, pero yo quiero solo el canal de bendición para poder ser ejemplo en mi vida familiar y en mi congregación y donde camine. Agarre, póngase en la nevera como usted como lo quiera ver, y ponga las manos y diga, Señor, hoy no hay nada, pero vendrán tiempos de abundancia. Ponga manos sobre la enfermedad y diga, Señor, no sé cuándo me vas a sanar, pero te doy gracias, porque en tu tiempo las cosas van a suceder. No sale trabajo, agarre el currículum, mándelo por internet, visítelo, pero diga, Señor, gracias, ya toqué las puertas, tú decides cuál será la mía. Y comienza a dar el paso de fe. ¿Por qué? Porque todos fracasamos, pero nos quedamos en el fracaso. Y Dios lo único que quiere es que tú te levantes. ¿Te van a criticar? Sí. ¿Te van a tener por loco? Sí. ¿Te van a tener por soberbio? Puede ser. ¿Te van a tener por creído? Tal vez. Pero si tú le buscas a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿tú crees que el Rey de Reyes se va a quedar de brazos cruzados? Al contrario, se levantará y peleará por cada uno de sus hijos. Si no es poco lo que derramó su Hijo en la cruz del Calvario, lo hizo por ti y por mí, por un simple hecho, por ver el milagro de la vida en cada uno de nosotros. Y el milagro de la vida está en que nuestra propia vida se convierta en una adoración hacia Él. Le fallamos, acérquese a Dios y reconcíliese. Desde su servidor hasta los que usted puede imaginar, todos fallamos. Nunca mira a nadie acá. Solo mira al que está en la Biblia, al que el autor de la Biblia, y al único que nunca nos va a dejar y nos va a desamparar. Continuando, el 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Rama. Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre
Samuel diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Hermano, ¿qué te quiero decir? Si tú te das cuenta, ella en ningún momento le exigió a Dios. Le dijo todavía: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Nunca llegó como diciendo: yo soy tu hija, yo te oro, yo hago esto, yo hago aquello. Es que no es por obligación o por exigencia. No es de aquel ni de que quiere o corre, sino de que Él tiene misericordia. Entonces, leyendo esta parte, y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque dejó sus cargas en el altar, dejó sus cargas en las manos de Dios. Ahí estaba el problema, porque hasta ese punto todavía no había un momento de la fertilidad, o no había un momento de seguridad, de que ella estaba embarazada o había dado a luz. Yo imagínense que durante ese tiempo de los 9 meses han de haber dicho: Señor, 9 meses orando, Señor, que todo salga bien, que este hijo no tenga ningún problema, no tenga ninguna enfermedad. El amor de una madre es incomparable. Imagínense 9 meses para poder seguir y ver su milagro. Y aun cuando tuvo su milagro, se acordó de la promesa de Dios y dijo: porque se lo pedí a Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos esta tarde. Reconocer que estamos en angustia y reconocer que el único que nos puede dar la bendición es Dios y nada más que Él. No te la puede extender nadie la mano. Dios va a poner las personas, sí, porque Dios pone las gracias de las personas y usa personas que ni siquiera son de la congregación, porque Él busca alentar a sus hijos a que se den cuenta que donde quiere que camine, Él tiene ángeles que lo guardan y lo cuiden. Muchos no pensaron terminar el 2022 y otros quizás ni pensamos haber iniciado el 2023 y ya estamos por finalizar el primer mes. Pero yo le puedo decir algo: Dios ha sido bueno. Le puedo decir algo: Dios es fiel. Le puedo decir más: Dios sana, Dios liberta y Dios levanta. Lo único que necesita de su iglesia es que le crea que Él es un Dios libertador. Eso es lo que usted tiene de ese lado. Y cuando usted haga eso, sus problemas, no le digo que no van a haber, van a ser fáciles de andar, porque hay alguien que está dirigiendo su vida. Vayamos a la siguiente historia, que no mucho nos gusta, pero es parte de 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, más bien en mis debilidades, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi hermano, sí, a Pablo le dijo que no. No le dijo sé sano, que le dijo: bástate de mi gracia. Y en otras versiones le dice que no. Prácticamente la palabra no se lo dice: no puedo, porque si te sano, te vas a, como dice el salvadoreño, te me vas a agrandar. Entonces tengo algo que recordarte, que sigue siendo humano y que yo tengo el control. Entonces, mi hermano, ¿qué le quiero decir? ¿Pablo dejó de ser Pablo todo lo que había hecho Dios por el aguijón? No. Dios lo siguió usando y lo siguió bendiciendo a gran manera. No le digo que es el mismo no para cada uno de nosotros. Cada uno es una historia de vida. Y créame que si nos sentamos acá a hablar de testimonios, nos echamos quizás 2 vigilias y todavía no terminamos. Pero Dios te está diciendo: hijo, hija, tan así como el trabajo que tú tanto amas, y yo te dije no porque te quería en mi presencia, es también como el sí de donde yo te quiero llevar. Así como yo te dije el proceso que tenías que pasar,
es tan bueno como el proceso que tú querías y yo podía hacer evitar. ¿Qué le quiero decir, mi hermano? Esta tarde hay dos caminos que usted puede decidir. O entendemos a la buena o entendemos a la mala. Y usted dirá, ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué es tan cruel? Porque muchas veces Dios nos habla con amor. Y dijo, irte por acá. O sea, ¿cómo le habla a usted al pequeñito? Para que no se caiga. Hijo, no vayas a saltar sobre la cama porque te vas a caer. La primera es con amor, es bien tranquilo. La segunda, tranquilo. La tercera, cuando ya se dio el golpe de cabeza ya en la coja de la cama, que no te he dicho que no tenías que estar saltando. A la mala le entendía el niño y no se volvía a subir porque sabía lo que le iba a suceder. Y el niño comienza a llorar. Así somos usted y soy yo. El Señor dije, hijo, no te vayas por ahí. Hija, no te vayas por allá. Hijo, la persona que te está hablando, la que te dice que te va a referir, te está mintiendo. No renuncies a tu trabajo. Hija, hijo, no te metas en problemas. Espera en Dios. Y viene nosotros, humanamente, como todo buen salvadoreño, queremos tener el control de todo, nos equivocamos. Pero Dios es tan amoroso que a pesar de que nos equivocamos, Él nos extiende lo que cantamos antes con cuerdas de amor y nos atrae nuevamente a su redil. Iglesia, no espere el mal momento. ¿Y por qué le menciono esas dos opciones? Porque es mejor ser sincero. Que yo le diga a mi hermano, Dios lo va a bendecir, no le va a hacer falta nada. Claro que no le va a hacer falta nada, pero en ese proceso usted y yo tenemos que honrar a Dios para que Dios se encargue de nuestras necesidades. Si usted y yo no honramos a Dios y alejamos a Dios de nuestra vida, porque no es Dios quien se aleja, nosotros alejamos a Dios de nuestra vida, no esperemos que Él tome control de nuestras necesidades. Muchas veces la necesidad va a estar ahí hasta que usted y yo arreglemos nuestra vida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dese esa oportunidad de arreglar la vida. Dese esa oportunidad de reconciliarse. Así como se reconcilia con la familia, con los amigos, dese esa oportunidad de volver a abrazarse con Dios. Y que aquello que no ha sucedido en este momento va a suceder en el momento perfecto, cuando menos usted lo piensa. Que graduarse a los 25 sigue siendo tan bueno como graduarse a los 40. Que sacar una casa a los 30 sigue siendo tan bueno como sacar una casa a los 50, 55. Que tener un hijo a los 20 sigue siendo tan bueno como tener un hijo a los 30, 35. El ser humano estipula edades. El Rey de Reyes no pone edades para bendecir. El Rey de Reyes no te ha dicho que cada edad tienes para que cumplir. Es en el tiempo milagroso del Señor. Todo lo único que tú tienes que hacer es dar el paso de fe. ¿Y cuál es ese paso de fe? Creer que le hay y que tus cargas están en manos de aquel que vive y reina para siempre. ¿Ven? Póngase de pie, mi hermano.